Bueno, gente linda, vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos guíe y entonces luego vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Quiero invitarte a hacer reverencia ahí donde estás y entonces elevamos una oración al Señor. Padre Dios nuestro, gracias por estar con nosotros, gracias porque cada vez que nos acercamos a ti, Señor, de todo corazón te encontramos, como dice tu palabra. Y es que en realidad el que salió al encuentro eres tú. Y en respuesta a tu llamado, hoy nosotros, Señor, estamos aquí queriendo aprender más de tu palabra y por sobre todas las cosas queriendo conocer más a Jesús. Señor, nos toca examinar un tema que es tan grande, tan amplio, y entonces te pedimos sabiduría para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos captar aquello que tú nos quieres enseñar hoy. Oramos sin merecerlo, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, yo no sé si tenemos Biblias, si estamos usando Biblias allí en casa, dado que compartimos siempre los textos aquí. Pero bueno, quiero animarte a agarrar tu Biblia, ¿eh? La verdad es que es valiosísimo que podamos tenerla a mano y que podamos leer directamente la Biblia, nos hace bien. Me encantaría que pudieras tener la Biblia cerca tuyo, creo que es lo mejor, y incluso marcar aquellos textos que te hagan bien, que sean de más utilidad para vos. Bueno, nos toca hablar acerca de un tema, les decía, que es probablemente el más importante de la Biblia, aquellas verdades relativas a la gracia y al perdón de Dios. Es que en verdad Cristo vino para darnos su perdón, su gracia, y por el perdón de Dios es que nosotros podemos tener la esperanza de la vida eterna. Así que, bueno, es un tema, por supuesto, que atraviesa toda la Biblia. Podemos analizar algunas cositas ahora, ¿verdad?, en relación a esto. Y hay un péndulo en el mundo cristiano que es un poco preocupante en relación a este tema. Pienso, por ejemplo, en aquellos que hablan mucho acerca de las condiciones para recibir perdón y nos presentan algunos elementos casi imposibles. Y entonces hay mucha culpa allí que desarrollan los cristianos y se vive una vida cristiana triste, agotadora, en la que estamos suplicando un perdón que parece que nunca llega. Y me parece que se necesita examinar más este asunto cuando tenemos este problema, ¿no? Pero por otro lado, más bien si hablamos de liberalidad en relación a este acercamiento que muchos cristianos tienen, da la impresión de que como es tan gratuito, tan barato, permítanme decirlo de esta manera, el perdón, en verdad yo puedo vivir de cualquier manera. Total, Dios me perdona. Y es tan cercano Dios, el perdón está tan accesible a todos nosotros, que en verdad, bueno, eh, por más que yo cambie, no cambie, me esfuerce, no me esfuerce, siempre estará el perdón allí y ya es suficiente. Y ese cristianismo también es un gran problema. Esa manera de acercarnos a Dios es un problema porque no recibimos los beneficios del perdón y estamos viviendo una vida en la que el pecado nos está dañando mucho, está dañando nuestras percepciones espirituales, ¿no? Por eso creo que entender este tema nos va a ayudar mejor no solamente a entender más el amor de Dios, a mirarnos de otra manera a nosotros mismos y por supuesto también a mirar a los demás de otra manera, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar hablando acerca del pecado, porque para entender la dimensión del perdón de Dios necesitamos comprender la dimensión del pecado, ¿no? Y entonces yo quiero invitarlos a que empecemos hablando del virus del pecado. Y vamos a leer cómo comenzó esto. Por tanto, quiero llevarlos a Ezequiel capítulo 28. Y dice así el texto. Ezequiel 28, desde el verso 14 en adelante. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Fíjense que este es uno de los pasajes probablemente más misteriosos de la Biblia. Eh, Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y de pronto en un ser que era perfecto,
que Dios había creado, libre por supuesto, podemos ser perfectos si somos libres, se halló la maldad. Avanzamos un poquito con el texto. Y fíjense el anterior, por favor, la placa anterior. Y entonces, dice el versículo, a causa de la multitud de tus contrataciones, podríamos leer de tus conspiraciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, no vamos a ahondar mucho, es muy interesante el capítulo de Ezequiel 28, en el que se nos empieza a hablar un poco, no hay mucha información en el Antiguo Testamento sobre Satanás, la suficiente para que entendamos quién es y qué rol asume en este gran conflicto. Probablemente, bueno, hay muchas razones, una de ellas, hay muchas tribus, muchas personas, muchos grupos de personas, muchas naciones paganas que creían en una diversidad de dioses, incluso en el dios del bien y en el dios del mal. Y probablemente para no confundir en relación a esto, Dios no habla tanto de Satanás, pero sí nos da la información necesaria. Sabemos que el pecado nació en el cielo, en un ser perfecto, distinguido de los ángeles, que de pronto quiere ser como Dios, quiere ocupar el lugar de Dios, y es expulsado del cielo a la tierra. Y ahora Satanás, que no es como un ser humano, sino que es muy superior a los seres humanos, va a traer esa infección del pecado y el pecado llegará a la tierra. Por eso si continuamos leyendo, vemos allí en Romanos capítulo 5 un resumen tal vez de lo que pasaría aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este pasaje, que es interesante, nos dice que ahora como Eva y Adán pecaron, ellos deciden pecar, desconfían de la palabra de Dios, son atraídos por la codicia, porque ellos anhelan tener el conocimiento divino y quieren ser como Dios. Entonces ahora al caer en pecado, el ser humano, desobedecer a Dios, empieza a desarrollar esto que es como una infección en su vida, en su carácter, y su naturaleza cambia. Y a partir de ese momento, todas las generaciones sucesivas desarrollarían en su naturaleza el virus del pecado. Por eso leíamos recién, y tal vez lo vamos a proyectar de vuelta, Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, ahora la muerte pasa a todos nosotros porque nuestra naturaleza nos condenaría y todos seríamos pecadores. Ahora bien, si avanzamos un cachito más, podemos leer Romanos 3:23 y hay una declaración bastante dura y dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ahora todos los seres humanos nacemos con esto que llamamos naturaleza carnal, la Biblia la llama así, o naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es esto? Es la tendencia natural de las personas hacia el pecado. Naturalmente las personas no tenemos el deseo de estar en armonía con Dios, sino que naturalmente tenemos el deseo de ir en contra de la voluntad de Dios. Así que por más que en todo el día vos no hayas cometido ningún pecado, yo tampoco, estamos condenados porque somos pecadores. No se trata de lo que hacemos, se trata ahora de lo que somos. Y entonces cuando avanzamos un poco, y yo quisiera ver la relación del ser humano con el pecado, y empezamos a mirar qué nos pasa a nosotros con el pecado, qué es lo que produce el pecado. Leemos, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 24. Tenemos que pensar, avanzamos un poquito más.
tenemos que pensar en las consecuencias que el pecado tendría en la vida de las personas y también en su entorno, ¿no? Dice Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren qué interesante es esto. Ahora pareciera demasiado duro este pasaje, pero el texto está diciendo, bueno, fuimos todos infectados por esto, fuimos todos dañados por el pecado. Y ahora no hay justo ni uno solo. Todos los seres humanos quedamos manchados por el pecado. Fíjense, ahora vamos a definir el pecado. Hay un texto más que no tengo para compartir, pero que voy a leer aquí. Está en Isaías 24, del 4 al 6. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Fíjense ustedes, el pecado dañaría la naturaleza, es algo que podemos ver, la acción humana de ir en contra de la voluntad de Dios dañaría la naturaleza, pero también dañaría absolutamente a todas las personas. Todos quedamos dañados por el pecado. Hay un problema cuando nosotros pensamos que el pecado está solamente en el nivel de nuestras acciones. Tal vez la respuesta más natural que nos surge cuando nos preguntan qué es el pecado, decimos, el pecado es infracción de la ley. Eso dice la Biblia. Y pensar solamente que el pecado es una cuestión de acciones implica subestimar mucho el problema que las personas tenemos. Porque si solamente está en el nivel de las acciones, podemos tratar de reformarnos un poco y no pecamos más. Ahora, vemos que en realidad hay unos cuantos problemas. En primer lugar, el pecado es una cuestión de naturaleza. Y quiero invitarlos a que leamos Romanos capítulo 7, el siguiente pasaje que vamos a leer. Y dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, después de ser llamado apóstol, relata su experiencia como un cristiano ya, y incluso diría más, como un cristiano maduro, ya es un apóstol. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense ustedes, continúa el texto y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, fíjense esta palabra, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjense lo que le pasa al apóstol, que es lo que le pasa al ser humano, lo que nos pasa a nosotros. El apóstol dice, yo no entiendo lo que me pasa, no hago lo que quiero, sino el mal que aborrezco. Y dice, yo no soy, es el pecado que está dentro mío. Y encuentro esta ley, que el mal está en mí. Esto dice el apóstol Pablo. Este es el capítulo 7 de Romanos, cuando leemos después el 8 es maravilloso porque habla de la gracia. Pero tenemos que entender ahora que el pecado es un problema muy grande, es un problema de nuestra naturaleza. Y no es tan simple resolverlo. De hecho, no podemos resolverlo nosotros por nosotros mismos. Ahora, es tan grave que aunque nosotros queremos, hay una ley, diría el apóstol, que nos muestra que somos algo así como esclavos, somos cautivos. Y es esta ley que aunque nuestro deseo sea bueno, naturalmente hay algo dentro nuestro que se llama naturaleza pecaminosa. Tenemos una tendencia natural hacia el mal. Y tal vez vos te preguntás por qué te es tan difícil luchar contra algunas cosas.
¿Por qué te cuesta tanto cambiar? ¿Por qué aunque orás y aunque lees la Biblia, o aunque rezás, aunque tratás de hacerlo mejor, volvés a caer otra vez en aquellas cosas que tanto daño te hacen? Y la respuesta es que tu naturaleza es así, la mía también. Y por más que nos esforzamos mucho, solos no podemos vencer. Hay una solución, por supuesto, y vamos a llegar a ella, pero necesitamos entender lo grave que es esto, la gravedad del pecado. Naturalmente, el ser humano tiene la miserabilidad como condición. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién va a librarme de este cuerpo de muerte? Quiero que avancemos un poquito. Primero vimos que el pecado trajo consecuencias y hay una relación que tenemos con el pecado. Aunque directamente yo no haya provocado algo malo, vivimos en un mundo con las consecuencias del pecado. Las consecuencias están en la naturaleza y también en las personas. Nacemos después de muchas generaciones de pecado. El pecado ya lleva 6.000 años en la tierra. Entonces, naturalmente, las personas padecemos de las consecuencias del pecado. Diríamos que en una segunda dirección también hay otra relación que tenemos con el pecado y es la naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y quiero avanzar un poquito sobre esto también. Fíjense, avanzamos, hice un poquito, porque tenemos que ver qué es el pecado, definirlo un poco, si es un acto o una actitud. Y vamos a leer 1 Juan 3:4. El texto dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, la ley en la Biblia no son solo los 10 mandamientos. La palabra ley se puede utilizar, y en la Biblia se usa en distintos contextos para referirnos a los 10 mandamientos, a todo el Pentateuco, a lo que se llama también la ley de Moisés, o a todo el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de la ley, se hablaba de todo el Antiguo Testamento a veces también. La palabra ley significa instrucción o enseñanza. Este texto dice que el pecado es la infracción de la ley. Diríamos que pecado es la infracción de la voluntad de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios, absolutamente de cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, es pecado. Y hoy decíamos un poquito que pensar en solamente términos de acciones el pecado es un error, porque en verdad el pecado se comete o nace mucho antes de que yo ejecute a través de una acción el mal, aquello que me hace ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y fíjense ustedes que hay otros pasajes que ampliarían un poco esto. Si yo robo, por ejemplo, si yo miento, estoy pecando. Pero no solamente eso. Miren lo que explicó Jesús. Cuando nos vamos al Sermón del Monte, a Mateo capítulo 25, leemos lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren este texto, qué valioso es. Abro un paréntesis. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando en verdad odiamos a nuestro hermano, cuando le deseamos el mal a nuestro hermano, cuando tenemos conflictos sin resolver con nuestros hermanos. Jesús fue muy claro en relación a esto. Por tanto, si vienes a adorar, traes tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene un problema contigo, ni siquiera si la responsabilidad es tuya, que vos tenés un problema con el otro, no. Si el otro tiene un problema con vos, deja un ratito la ofrenda, andá, reconciliate con tu hermano y entonces sí podés venir a adorarme, dice el Señor. Qué maravilloso. Podríamos decir que la omisión de hacer algo que Dios desea que yo haga es pecado también. De acuerdo a este pasaje, sí. Pero vamos a un poquito más atrás en el texto. Vamos a proyectarlo de vuelta. Decía el texto: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, los 10 mandamientos, hay un mandamiento de los 10, allí en Éxodo 20, que decía:
no matarás. Así que el acto de matar, en realidad, si leyéramos con una traducción un poco más literal, el mandamiento decía no asesinarás. Ese acto violento de quitarle la vida a otro era considerado pecado. Pero leemos el pasaje de vuelta, lo que Jesús hace al profundizar la ley. Yo les digo que el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, y el que le dice necio será culpable ante el concilio, etcétera, etcétera. Es decir, que pecado no es solamente ir y matar a tu hermano, odiarlo es pecado. El pecado no solamente es un acto, el pecado es una actitud. Por tanto, si en tu corazón vos estás deseando cometer un pecado, ya lo cometiste. Porque el pecado es una actitud primero y luego es un acto. Leemos un poquito más. Allí en el Sermón del Monte Jesús daría otro ejemplo. En Mateo capítulo 5, también 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que ahora, pecado no es solamente tomar una mujer que no sea tuya, eso no es solamente pecado, no. Dice que el que la miró con codicia ya adulteró en el corazón. El que adulteró en su mente ya pecó. Porque en verdad el hecho de que pase de ser un deseo en la mente a un acto concreto es solo cuestión de tiempo, de oportunidad. Pero en verdad, cuando yo en mi mente cometí un pecado, ya moralmente fui dañado por eso. Y la naturaleza pecaminosa que tenemos, lo que nos hace es como una correntada, ¿no? Hace que tengamos la tendencia natural a pecar. Qué problema grave el que tenemos las personas, qué grande es el problema. Y fíjense que ahora nosotros tendríamos que pensar en nuestra vida y tal vez animarnos a ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta de si en verdad estamos acariciando algunos pecados. Solo di 2 ejemplos que Jesús presenta en Mateo capítulo 5. Pero hay tantas cosas que están en la mente del ser humano. ¿Qué problema más grande? Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un problema muy grande el del ser humano. Parece que es esclavo de su naturaleza pareciera no poder cambiar. Y viene la tentación, el ser humano analiza esa tentación, luego de analizarla en su mente, tal vez esto es muy rápido, casi automático, decide ceder a la tentación y finalmente el ser humano cae, finalmente el ser humano ejecuta el pecado, ¿no? Todo este proceso ocurre en nuestra cabeza y diríamos que somos tentados diariamente. Y todo este proceso ocurre tal vez hasta muchas veces en el día. Así que el pecado trajo consecuencias en la naturaleza y en la vida de las personas. Ahora el pecado se metió adentro de la naturaleza humana, allí adentro está también. Y hay una tercera relación que tenemos, un tercer problema que tenemos con el pecado y es el dominio. Y entonces quiero leer un pasaje, quiero compartir un pasaje con ustedes, allí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, 14, y lo voy a leer desde mi compu, hoy tuvimos algún problema técnico. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6, versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y leemos del versículo 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué maravilloso es esto. Es decir, que podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de Cristo, eso está diciendo el texto. Y dice el texto que si nos sometemos a alguien siendo esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien le entregamos nuestra voluntad. Y ahora cuando yo le entrego mi voluntad al enemigo de Dios, cuando me entrego a mis pasiones naturales,
termino siendo un esclavo del pecado y Satanás tiene dominio sobre mí, sobre nosotros. Sin embargo, y gracias a Dios que existe este pasaje, en verdad no necesitamos ser esclavos del pecado. No necesariamente el pecado tiene dominio sobre nosotros, porque si le entregamos la voluntad a Cristo, puede Él dominar en nuestra vida. Y miren, no podemos escapar de las consecuencias del pecado, no podemos escapar de ellas. La tierra se contaminó, decía Isaías 24, leímos del verso 4 al 6, y lo podemos ver todos los días. La naturaleza está contaminada, está dañada por el pecado de la humanidad. Tal vez nacimos con una enfermedad y alguien puede decir, pero ¿qué hice mal? Mi mamá se cuidó durante todo el embarazo. ¿Qué problema tengo? Tal vez hay un montón de situaciones que enfrentamos en la vida y nos preguntamos por qué. Y es que el pecado ha dañado la vida de las personas también. No podemos librarnos de las consecuencias del pecado. Tampoco podemos librarnos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza que vos tenés, que yo tengo, y nuestra tendencia natural hacia el pecado seguirá siendo una realidad. Pero hay algo de lo que sí podemos librarnos ahora, en este momento, y es del dominio del pecado. Cuando Cristo venga a buscarnos y nos transforme, no habrá más consecuencia del pecado. No habrá más naturaleza pecaminosa. No habrá, por supuesto, más dominio del pecado. Pero en este momento, ahora, antes de que Cristo venga a buscarnos, antes de que seamos plenamente transformados, Dios puede librarnos del dominio del pecado. No podemos decir, bueno, lamentablemente soy pecador y porque tengo esta naturaleza, todos pecamos, así que yo tengo esta adicción, este vicio y tendré que seguir y total Dios me ama igual. Y es cierto que Dios te ama igual, pero no es cierto que Dios no pueda librarte del pecado. No tenés por qué ser un esclavo y estar bajo el dominio satánico. No tiene que ser así. Bueno, dijimos que íbamos a hablar del perdón. Todavía no llegamos, pero estamos introduciéndonos porque nos toca hablar de aquello de lo cual Dios tiene que rescatarnos en verdad. Y quiero avanzar un poquito porque hoy vamos a introducirnos nada más y mañana vamos a hablar de la vacuna contra el pecado, ¿no? Y entonces quiero leer con ustedes Jeremías capítulo 2, versículo 22 en primer lugar. Y el texto dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto quiere decir que la solución no está en el ser humano, no está en vos, no está en mí. En verdad yo no puedo resolver el problema del pecado. Hay distintas formas a través de las cuales las personas hemos querido resolver el problema del pecado. Hay un montón de ideas sobre el hombre y hay filósofos que han pensado en cómo el hombre sería mejor y resolvería sus problemas. En verdad no hemos podido lograrlo y no podemos lograrlo. El ser humano no puede resolver su problema por sí mismo. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado sigue existiendo. El siguiente texto que leíamos recién, vamos a compartirlo, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Y ahora Jesús explicaría el texto, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, de adentro del ser humano sale el problema, por tanto de adentro no puede salir la solución, está aquí adentro. ¿Cómo podemos librarnos de este problema? ¿Qué puede hacer el ser humano para librarse del pecado? Y miren qué maravilloso es Romanos capítulo 5, vamos a leerlo. Dice allí el verso 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y avanzamos un poquito más con la siguiente parte.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante